Grabación. Muy bien, economía y medio ambiente es nuestro tema. Quiero brevemente compartir también un material que hace un poco relación a esta temática y que en efecto pretende un poco analizar los costos en cuanto a la economía, se refiere en materia de la contaminación del smog, el aire, agua y todo lo que hace a residuos en general, ¿verdad? Primeramente, dentro de este concepto, quiero hacer o conceptualizar, mejor dicho, qué entendemos nosotros por economía ambiental. Ciertamente a todos los costos inherentes al deterioro y control del ambiente, es decir, todo lo que les cuesta a la economía en términos monetarios, y aparte de la totalidad de los beneficios que pueden estar derivados dentro de la protección de los mismos recursos y el ambiente propiamente hablando, analizando que es un esquema global de relación retorno-costo o costo-beneficio, como solemos decir, y también ciertamente cómo vamos equilibrando esta relación de costo-beneficio en los sectores primarios, secundarios, terciarios, dentro de lo que es la actividad humana, buscando fortalecer la base de los recursos productivos, mirando sobre todo a las generaciones futuras, ¿verdad? Presentes y futuras, especialmente futuras. Es decir, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones venideras? Por eso este concepto se va instalando con cada vez mayor fuerza dentro de lo que es el estudio de la economía, del comercio, de la administración, y que en definitiva se concatena con el concepto de economía. Volvemos a reiterar, este es un concepto interesante también dentro de lo que es la discusión. Es una ciencia social, economía, digo, que se encarga de estudiar la forma en que los seres humanos, como personas, individuos, grupos, tratan de adaptar los recursos. Recordemos esta palabra clave: los recursos siempre son escasos a las necesidades ilimitadas mediante ¿qué procesos? Los procesos que cumple la actividad económica: producir, distribuir y consumir, ¿verdad? Y ese distribuir, ahí se genera un poco ese proceso de sustitución, intercambio o consumo, ¿verdad? Entonces, dentro de la actividad económica, creo que preguntaba también yo en el examen anterior, primero tenemos que producir, luego tenemos que distribuir y finalmente tenemos que consumir. Indefectiblemente esos son los tres momentos de la actividad económica. Ahora bien, ¿cómo concatenamos aquí con el tema del medio ambiente? Que se respete fundamentalmente la ley y que exista también paralelamente un sistema de control por parte del gobierno. Por eso es imperante que en el sistema económico, aparte de los dos elementos que son los recursos y las unidades productivas que explotan los recursos, debe existir el tercer elemento con fuerza, que es el conjunto de instituciones. Hay mucha discusión hoy acerca de la ineficiencia del Estado, de los sectores de izquierda. Hoy en Colombia está habiendo una revuelta también. Aquí hay bastantes quejas en relación al rol que cumple el Estado. Sin embargo, es necesario que exista un sistema de control, especialmente a los avariciosos ilegales empresarios que ingresan dentro lastimosamente del esquema económico para violentar la ley y contaminar con los residuos. ¿Cómo se hace el tratamiento de residuos, por ejemplo, en fábricas? ¿Tiene que haber un esquema de tratamiento? Tiene que existir. ¿Y tiene que estar reglamentado por una ley? Tiene que estar reglamentado por una ley. ¿Tiene que haber un esquema de control? Tiene que haber un esquema de control y debe ser controlado ¿por quién? Por el mismo Estado, a través de sus instituciones correspondientes, ¿cierto? Dentro de las primeras definiciones, analizamos un poquito los usos alternativos y competitivos de los recursos, es decir, cómo utilizamos un poco dentro de economía a los recursos. Esos eran los primeros conceptos de economía, y ya ensayando un poco con medio ambiente, es decir, cómo utilizamos
los recursos productivos, cómo utilizamos la mano de obra, cómo utilizamos el capital. Somos competitivos a nivel mercado, a nivel país. Son las primeras definiciones. Ahora, en la actualidad, ya la economía se va relacionando con la asignación de los recursos dentro de un precio específico, buscando usos individuales, también sociales, buscando una distribución relativamente equitativa entre los individuos y grupos y analizando aciertos y desaciertos dentro de lo que es el sistema y las implicaciones del mismo desarrollo sostenible. Y al usar la palabra sostenible, estamos vinculando el concepto de medio ambiente. Por eso este tema es fundamental analizarlo dentro de esta materia y con la mirada, ciertamente, creando una conciencia a mediano y largo plazo en relación a las futuras generaciones. No le podemos dejar a un país contaminado, un mundo donde se vuelva casi inhabitable. Y mirando un poco la evolución de la riqueza dentro de un esquema capitalista, realmente la polución ha sido cada vez mayor y otra vez, si bien es cierto, nos trajo muchos beneficios el sistema de libre mercado, de libre comercio, por otro lado trae mucha contaminación. ¿Por qué? Porque no se respeta la ley. Ahí un poquito va la crítica que hoy día los economistas van realizando. No se respeta la ley, entonces, bueno, es muy probable que algunos países se vuelvan de vuelta vuelvan a ser sociales demócratas o incluso socialistas, atendiendo a que el Estado tiene que hacer fuerza para que las empresas realmente respeten un poco las condiciones medioambientales, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de producción? Esto ya a nivel de repaso. Recursos naturales, generalmente tierra, la PEA, población económicamente activa, el capital. Y aquí nosotros vamos ingresando con algunos conceptos interesantes dentro de un esquema de tecnología y capacidad empresarial que le llamamos capital humano. ¿Sí? La tecnología es un poco la base hoy de los recursos para fundamentalmente volvernos o digamos buscando el desarrollo. Y aquí solamente voy a remarcar este punto. El capital humano hoy se vuelve necesario estudiarlo dentro de un esquema de competencias, es decir, cuáles son las habilidades y la energía que nosotros pretendemos ir con nuestra mano de obra, es decir, qué es lo que queremos desarrollar en materia de habilidades. Ahí les marco con un tilde. Fundamental. También el concepto de capital social, que son los factores que hacen a que la sociedad vaya realizando esfuerzos en conjuntos, donde impera ciertamente, esta palabra también es clave, la cohesión, es decir, integrar las fuerzas en un todo. Por eso vuelvo a un poquito usar esta palabra de homogeneidad, que todos los procesos sean unificados y bajo un mismo esquema legal, ¿verdad? Ciertamente debe haber un suministro de recursos naturales, tiene que haber ciertamente tierras, tiene que haber apoyo a los sectores primarios. Hay un capital puesto por los accionistas de origen humano, la riqueza que va generando cada vez más riquezas y que en efecto va produciéndose con ello más bienes y servicios. Ahí voy haciendo un poquito relación también a algunos aspectos que hoy día podemos estudiarlo dentro de economía, como los rendimientos decrecientes, que fui preguntando un poquito en clases anteriores, en aulas que fundamentalmente dentro de una misma parcela de tierra tenemos el problema de que la productividad se vuelve cada vez
menor. Entonces la firmeza de un solo recurso provoca estos rendimientos cada vez menores, ¿verdad? Aquí quiero solamente remarcar, y aquí vuelvo a estampar un poquito, lo que hace la economía neoclásica, ¿sí? Primeramente la economía neoclásica, que es el nuevo liberalismo que empieza un poco a finales del siglo XIX y comienzos del siglo pasado, vuelve a traer un poco ese liberalismo, rompiendo el esquema casi del socialismo de Marx, y se preocuparon en aquel entonces por el problema de equilibrio y desarrollo en el uso de los recursos. Ciertamente, y aquí quiero dejar en claro, un poco la equivocación de este modelo fue que lucharon en contra del tema de la distribución del ingreso. O sea, el énfasis ya no es en la distribución, sino que tiene que ser la producción, pero y quiero marcar aquí, como los recursos son escasos, entonces la tendencia económica fue hacia la sobreexplotación de los recursos. Y ahí es donde empezó para mi opinión puntual, empieza el problema de la contaminación global. Entonces, este es un aspecto esencial para la economía ambiental, buscando analizar un poco el concepto de bienestar social, ¿verdad? ¿Qué es el bienestar social? La economía de bienestar social estudia la viabilidad social de la disposición de las alternativas de la actividad económica, que implican fundamentalmente asignar efectivamente los recursos. Buscamos analizar el comportamiento óptimo de los consumidores en la sociedad en términos generales. Aquí quiero entrar un poco en algunos conceptos psicológicos. De hecho, que hay un comportamiento social en masa que a veces Freud, por ejemplo, Sigmund Freud fue analizando cómo los individuos actúan en masa cuando tienen un mismo hábito, objetivo en común, es decir, el contexto. Si una persona nace en un barrio pobre y violento, y es muy difícil que él no se comporte como los que le rodean, ciertamente los que influyen en él. Entonces es todo un comportamiento social, ¿verdad? Cuando hay manifestaciones, generalmente terminan muchas veces en hechos de violencia por el comportamiento colectivo. Entonces, aquí, al instalarse la economía de libre mercado y el consumismo, entonces se genera una suerte de fiebre hacia el consumo y de la compra masiva, y bueno, como se dice, pecado, uno de los pecados capitales, dentro de los 7 pecados capitales que conocemos, uno de ellos es la codicia, otra es la gula, otra es la avaricia, otra es la lujuria. Bueno, la avaricia, la codicia, la envidia y la vanidad son otros pecados capitales. La ira, otro. Empiezan estos pecados a generarse con mayor fuerza porque, claro, y ahí es donde unimos un poco economía, sociedad, psicología incluso, y medio ambiente, pues el hábito en sí del consumidor tiende a ser o tiende a tener realmente comportamientos de abastecerse sin importar de qué forma. Entonces uno tiene que fin de semana consumir sí o sí alcohol, vicios, cigarrillos, a veces droga. Sí o sí uno entra en fiestas trasnochadas, a veces hay violencia de por medio, violencia intrafamiliar. Entonces se genera todo una suerte de hábitos dañinos realmente cuando no existe un patrón realmente de control en relación a la cuestión social. Pero es lo que es la principal crítica que hacen los diferentes pensadores, entre ellos Engels, el mismo Marx, en relación a la economía de consumo, ¿verdad? Y aparece el concepto de mercado finalmente, donde, bueno, dentro de un área en la que los consumidores y proveedores van estableciéndose un contacto suficientemente estrecho para asegurar que el precio de un artículo tienda a ser el mismo en todas las partes, es decir, costo de transporte, flete, barreras, tasas arancelarias, impuestos, etc. Dentro de ese mercado confluye la oferta y la demanda,
¿cierto? Y en economías socialistas hay cierto control, cierta participación del Estado. Se trata que no hayan grandes monopolios ni tampoco una fiebre de consumo, sino que sea relativamente moderado. En cambio, en economías liberales sí hay y mucha tendencia hacia la marca, ropa, marketing, estilo de vida, estatus social, y bueno, problemas de rivalidades permanentes. Envidia, la envidia es lo que a veces, muchas veces trae, o la vanidad trae de por sí violencia, ¿verdad? Eso un poco, ya entro en el tema, disculpen, ¿verdad? En el tema filosófico, pero es una razón de estudio que va vinculado un poco a este tema. Entonces, la economía de mercado, donde las decisiones económicas relevantes son tomadas de manera descentralizada. Y marco también aquí está descentralizada, ¿sí? Es decir, no hay un eje, un orden fundamentalmente a través del Estado para el efecto, ¿verdad? Y son muchos los individuos y las corporaciones, entonces operan a través de mecanismos de libre mercado, es decir, de libre competencia, y los precios y el abasto se rigen por la ley de oferta y demanda. La mayoría de los medios de prensa están muy a favor del libre mercado, yo también en muchos aspectos, pero no estoy de acuerdo cuando hay fallas de mercado que no son observadas por el gobierno y se deja hacer. Entonces, yo creería que el índice de deforestación es alto, el índice de informalidad aquí es alto, el índice de falsificación es alto, perdón. El índice digamos, de comercialización de productos vinculados a alcohol, vicios, droga, es alto, a mi criterio por lo menos. Y todo eso debería tener un control mucho más, una presencia mucho más fuerte del Estado, ¿verdad? Realmente, y no solamente coercitiva, sino también de conciencia. Para eso las escuelas, las instituciones educativas tienen que marcar presencia y marcar el rumbo moral. Los partidos políticos deberían también hacer lo mismo, ¿verdad? No lo hacen, son más bien partidos electoralistas y no formadores de cuadros, es decir, no vemos políticos que generen mensajes realmente bueno, estimulen la mejora de la calidad de vida en la población, muy por el contrario, vemos mensajes de vulgaridad permanente. Entonces, bueno, la vulgaridad trae de por sí un mal estilo de vida y que en cierta manera se vuelve mundano. Y eso conlleva a la depresión y a todos los problemas habidos por haber. La economía del mercado finalmente dista mucho del concepto de competencia perfecta, pues el mundo se va transformando en un sistema más bien global y que en definitiva trae un poco ciertas enseñanzas. Por eso hay muchas inquietudes en relación a cómo países desarrollados como Bélgica, Holanda, Suiza, han logrado equilibrar medio ambiente, sociedad de consumo y estabilidad económica. No tienen índices elevados de pobreza y no tienen índices elevados de contaminación. Entonces, es allí donde se debe necesariamente trabajar con las organizaciones sociales y que definitivamente haya una suerte de consenso. Entonces, ya voy un poquito concluyendo dentro de lo que es la hipótesis de lo que es una teoría de empresa, donde las compañías tratan ciertamente de incrementar al máximo el rendimiento de las utilidades, que es allí donde no es que hay que frenarlo, quiero dejar claro esto, sino que hay que regularlo. Si incrementan al máximo el rendimiento de las utilidades, tiene que haber un control de residuos, un control de no explotación de la mano de obra, un control de todo lo concerniente a contribución de materia impositiva, ¿verdad? No es que de repente McDonald's
o Burger King, a mí me encanta, ¿verdad? Pero ¿cuánto de basura estamos generando? ¿Cuánto de residuos estamos generando? Entonces es un tema siempre, y es más, es muy habitual el consumo. ¿No será que nos estamos mismos auto-infligiendo, verdad? Pues esto genera muchas calorías. Entonces, es allí donde los hábitos no son muy saludables, sobre todo considerando la situación de esta pandemia que nos azota, ¿verdad? Aquí también, dentro de las teorías más recientes, es digno destacar que, bueno, el objetivo fundamentalmente es alcanzar hoy niveles de ventas satisfactorias a nivel de empresas, utilidades, crecimientos y también seguridad. Y fundamentalmente el objetivo es alcanzar la supervivencia y la capacidad de ofrecer servicios permanentes y de mayor calidad al público consumidor. Esto es correcto. Las empresas, aquí, arco un poquito, y sobre todo se concentran otra vez en el público consumidor, es decir, la satisfacción al cliente. En donde estamos en desacuerdo, cuando hablamos de medio ambiente, es, y lo que habría que agregarle es la palabra respetando las leyes ambientales y respetando la calidad de vida. Por eso, cuando hablamos de eficiencia de mercado, debe prevalecer cuando nadie puede beneficiarse sin afectar a otros. ¿Se entiende? Es decir, debemos buscar siempre el equilibrio. ¿Qué implica entonces la palabra eficiencia? Productividad, asignación eficiente y distribución. O sea, eficiencia no es solo productividad, como teníamos nosotros en nuestra cabeza, en nuestro chip. Eso es clave, gente. Eficiencia no es solo ser productivo, es también asignar inteligentemente los recursos y también distribuir lo más equitativamente posible. Es decir, la producción se logra al más bajo costo, los recursos se asignan para que haya una producción que requiere realmente la comunidad, no producir solamente, y ahí es donde nosotros, me parece, nos equivocamos, producimos mucho soja para el extranjero, pero nuestro país no necesita consumir, no lo consumimos nosotros. Ciertamente lo consumen, la mayoría va al mercado asiático, ¿verdad? Para, sobre todo, alimentación de la cría de cerdos, ¿verdad? Pero en realidad tendríamos que producir para buscar también consumirlo dentro de la comunidad. Entonces ahí es donde estamos fallando un poco, ¿verdad? Y la distribución en cuanto a lo que la producción que se distribuye de tal manera a que los consumidores no estarán dispuestos a utilizar sus recursos de otra manera, es decir, haya una suerte de estabilidad en cuanto al esquema monetario y en cuanto a calidad de vida, es decir, que podamos tener para comer, ¿verdad? Las condiciones teóricas, competencia perfecta, donde hay muchos consumidores y proveedores, bienes competitivos, homogéneos, consumidores, proveedores bien informados, oferta perfectamente elástica, muy competitiva. Esa es la teoría, ¿cierto? Pero en la práctica puede haber mucha competencia, pero generalmente voy a hablar un poquito aquí de farmacias, Farmacéutico Israel lidera todo, ¿verdad? Hay muchas farmacias, pero hay una cadena que, o lo mismo en el supermercadismo, es grande la cadena supermercadista, pero al final Stock Super 6 lidera todo, ¿verdad? Llega a ser una suerte de cuasi monopolio. Y hoy, por decir, tenemos muchísima tecnología y todo el mundo consume internet, cable, visiones, pero Tigo está siendo hoy demandada por otra compañía por monopolio. Entonces, ahí se generan, y aquí menciono un poquito, los mercados deficientes, la deficiencia del mercado. El mercado no es capaz de regular la oferta como se requiere, la oferta tampoco no se ajusta de manera automática a los productos sociales y privados o marginales netos, y existen áreas donde no podría operar el mecanismo de los precios. También hay oligopolios y monopolios, es decir, precios caros, servicios deficientes y hay contaminación incluso. En resumen, el rol del Estado es importante a efectos de regulación. Es fundamental. No existen estados o gobiernos perfectos, pero puedo usar esta palabra, un mal necesario. Es decir, el Estado, dentro de su esquema, a veces ineficiente, tiene que estar presente. De lo contrario, dejar una economía en manos de especuladores financieros o realmente
hasta podríamos decir a veces piratas financieros, es mucho más peligroso. Y le pasó a Estados Unidos, le pasó a Paraguay en el 95 cuando el mercado financiero no estaba prácticamente regulado. Entonces, bueno, hubo un quiebre. A Estados Unidos le pasó en 1929 y en el 2008. No había una regulación del mercado bursátil y bueno, termina quebrando este sistema. Le pasó a la Argentina, en el documental pudieron apreciar de qué manera se fue generando la deuda externa, ¿verdad? Entonces, y a veces cuando son empresarios los que están al frente del gobierno, se genera un doble problema porque estos empresarios lo que hacen es aprovechar su posición para beneficiar a sus propias empresas, en detrimento al resto, o sea, una competencia totalmente desleal. Aquí dejo de compartir y también de grabar.